¿Cómo les va? Muy buenos días, 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando este orden del día. En un ratito está una diputada de Encuentro Federal, un bloque importante, el bloque que preside Miguel Pichetto, siempre con voces muy plurales, para saber lo que va a pasar mañana con el tratamiento acá en Diputados de un proyecto que no terminó prosperando el año pasado, que es Ficha Limpia. Hay mucha expectativa por parte del gobierno después de lo que pasó la semana pasada con la suspensión de las PASO. Así que vamos a hablar con esta diputada de lo que tiene que ver con las características del proyecto, con las posibles modificaciones y con el hecho de si puede tener o no el sector que lo impulsa los 129 votos. En el Senado, recordamos, se va a intentar avanzar mañana en comisión con la suspensión de las PASO que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados. Con un montón de información, ella, María Caferata. María, ¿cómo andamos? Hola, Pato, ¿todo bien? Sí, efectivamente, a ver, mañana día de, la vamos a ver si la tercera es la vencida y esta vez la ficha limpia logra aprobarse en la Cámara de Diputados. Recordemos que ya hubo 2 intentos previos. En un contexto de muchas acusaciones cruzadas adentro de la propia oposición que le echaban en cara al oficialismo haber vaciado en ese momento las sesiones para que no saliera ficha limpia. Ahora vemos a La Libertad Avanza muy enfocada y el propio Martín Menem con interés en dejar en claro que el Ejecutivo quiere aprobar la ficha limpia y que sus propios diputados y diputadas van a estar el día de mañana. Te cuento, Pato, igual que hay como un run de expectativa a ver qué es lo que va a pasar. ¿Con ficha limpia? Sí, si no hay sorpresas, es decir, ¿qué es no sorpresas? Que no haya diputados que públicamente acompañan la ley y después mañana se ausentan, eso sería una sorpresa. Si no hay sorpresas, la realidad es que la ficha limpia tiene la posibilidad de salir bastante cómodo con, yo te diría, más de 135 votos. Sin el apoyo de nadie de Unión por la Patria, por ejemplo. Habría que ver alguno. No, a ver, si llega a haber un apoyo de Unión por la Patria, Pato, yo me animaría a decir que esos sectores van a terminar siendo expulsados del bloque, porque, y esto te lo decían después de la suspensión de las PASO y el duro golpe que representó para el peronismo, que está un poquito todavía fracturado después a demostración de división interna. No es lo mismo la suspensión de las PASO, que responde a intereses territoriales de cada uno de los gobernadores o jefes territoriales del peronismo, que la aprobación de la ficha limpia, que en el peronismo hay una noción muy clara de que apunta a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Perdóname, entonces, porque no es ahora lo estoy mismo. contando. ¿La izquierda qué hace? Porque la izquierda, si querés, no tiene por qué abrazarse a la figura de Cristina. Son 6 votos, 5 votos. 5 votos, no. Ellos firmaron un dictamen de rechazo, así que no van a dar ni quórum ni van a acompañar la iniciativa. Vos tenés Unión por la Patria y la izquierda son 105 votos. Sí, que vos tenés ahí que no van a acompañar, en principio. Después tenés en el gran cosmos opositor los diferentes radicalismos, el PRO, Encuentro Federal, junto a La Libertad Avanza, que sí lo van a hacer. Ahí tiene un universo, perdóname, el oficialismo de 150 votos mínimo, con los cuales puede trabajar, puede perder hasta 20, 30 votos y así todo tener los 129. Y así todo tenerlo. Jugamos con 2 variables. La primera variable es que el oficialismo sabe que no puede volver a pasar lo que pasó en las últimas 2 sesiones, ¿no? Necesita que haya quórum, necesita que terminar de cortar de una vez por todas con todos los rumores de un supuesto pacto entre un sector de La Libertad Avanza y Cristina Fernández de Kirchner, y la única manera de hacerlo es habiendo quórum. Lo que hay, yo te hablaba de este run y esta como desconfianza respecto a lo fácil que se está dando todo de algunos sectores de la oposición, que tiene que ver con, bueno, probablemente se aprueba el día de mañana en diputados, es muy probable que haya modificaciones y después, si querés, lo charlamos un poco, Pato, pero la gran duda es qué va a pasar en el Senado, porque acá juegan 2 variables. Obviamente, sí. Tenés por un lado que el Senado, el peronismo va a tener 34 votos, está muy cerca de tener el control mayoritario de la Cámara Alta, y a eso le sumás que se están negociando los pliegos para la Corte Suprema. Desde Casa Rosada están diciendo ya hace varios días que van a sesionar la semana que viene para aprobar los pliegos de Ariel Lijo, ya sea al filo de las sesiones extraordinarias. Hasta ahora a mí lo que me dice el peronismo es que están presionando para generar una situación que de momento todavía no está.
Ahora, todavía Unión por la Patria, que está liderado por José Mayans en el Senado, todavía falta reunirse para debatir las PASO. Pero que sí, efectivamente, hay algo que está pasando con la Corte Suprema, Sí. está pasando. Ahora, María, voy a eso, porque quería hacer hincapié cuando te escuchaba. Vos decís, y a lo mejor el gobierno, yo lo desconozco, a lo mejor el gobierno tiene indicios, encuestas de que cualquier posibilidad de alguna negociación con el peronismo es pésimo en materia de imagen, y a lo mejor por eso le quiere escapar, que sería razonable. Ahora, voy a la otra cuestión, que es pura política. Digo, el gobierno necesita razonablemente nombrar 2 integrantes más de la Corte Suprema de Justicia. Digo, tiene muy pocos senadores, 6, el peronismo tiene 34. ¿Cuál sería el delito de negociar con el peronismo? Más allá de que vos tengas alguna encuesta de que te da mal, digo, vos tenés la obligación de negociar con el peronismo, digo, ¿no sería una mala palabra? ¿A eso me refiero? No, en absoluto. Claro. Yo te diría que hay un sector de la Libertad de Avanza y del Gobierno Nacional que tampoco considera que es un pecado negociar con el peronismo. Ahí hay una que es una discusión más amplia, pero la idea de el miedo a estar pegado al kirchnerismo, el miedo a estar negociando el kirchnerismo, es más de un sector de Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza ha demostrado en muchas ocasiones que ellos no son lo mismo que Mauricio Macri, no tienen problema de cerrar acuerdos con algunos sectores del peronismo, tiene menos pruritos a esas acusaciones. Es cierto que un gran título del oficialismo es la casta, y la casta podría ser parte, no solo el kirchnerismo, pero parte. Pero yo creo que la verdad están obligadas ambas partes a hablar, a ponerse de acuerdo, claro. Absolutamente, y no veo pretensiones de decir, ay, no podemos quedar negociando con el peronismo, no al menos en respecto a cuando necesitas los 2/3 del Senado, que necesariamente tenés que acordar con el peronismo. A ver, Mauricio Macri hizo lo mismo cuando en su momento aprobó los pliegos de Rosati y de Rosencrantz en el Senado. También tuvo que negociar con el peronismo. Eran otros tiempos, estaba Pichetto en el bloque, por ejemplo. Sí, ¿no? estaba pero Pichetto en el bloque, coincido. Pero si hay alguien que formó su identidad política enfrentándose a Cristina Fernández de Kirchner fue Mauricio Macri. Javier Milei no hizo eso. Si bien está buscando polarizar en el medio de las elecciones, tiene una identidad que se conforma de otra manera. Así que en ese sentido no veo problemas. Lo que sí hay que prestar atención porque lo que se dice es que si hay sesión es para aprobar el pliego de Ariel Lijo, no el de Mansilla. El de Mansilla lo que están diciendo... Mansilla. Sí, de Casa Rosada es que están analizando la posibilidad, porque ven que no hay respaldo de parte del peronismo para acompañarlo, de hacerlo por decreto. Y ahí ya se abre otro capítulo respecto a la judicialización. Recordemos lo que pasó con Mauricio Macri cuando intentó designar 2 jueces de la Corte por decreto. Hubo mucho rechazo y se vio terminando obligado a llevarlos al Senado. En un gobierno, yo no sé si va a venir por decreto, ¿no? Pero uno lo ve al gobierno como muy resolutivo y como muy propenso a la tarjeta roja, por ejemplo, ¿no? Hubo 2 funcionarios desafectados, digo, a lo mejor dice, mando el DNU, a ver qué pasa, pero bueno. Fue día de guillotina ayer. Sí, totalmente. Como ahora dice Javier Milei, se refiere a de ejecuciones. Sí, curioso. Uno era Mariana de los Celos, titular de la ANSES, luego de anticipar la posibilidad de llevar a cabo una reforma previsional. Recordemos que ahora en marzo vence la última moratoria previsional y todas aquellas personas que no tengan 30 años de aportes no van a poder empezar a jubilarse. Y bueno, está viendo cómo se resuelve esa situación. De parte de algunos sectores de la oposición están haciendo mucho hincapié en prorrogar la moratoria y esto lo hemos discutido largamente el año pasado, Pato, no sé si te acordás. No, claro. Todos los problemas que hay para muchas personas para que les reconozcan los años de aportes, empleadores que dijeron que hicieron los pagos correspondientes y no lo hicieron, y vos tenés que, en los cálculos que se hacían cuando originalmente se estaba debatiendo la última moratoria, que afectaba fundamentalmente a las mujeres, que decían 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse si no tienen moratoria. Así que hay que ver cómo resuelve esa situación el Gobierno Nacional. Y hay una cuestión de un hombre, estoy hablando de José Luis Espert, que ayer además fue promovido como candidato en provincia, que Espert dice una cuestión que a mí me parece que desde lo administrativo para el gobierno también tiene cierto sentido. Porque claro, el tema es, vos decís, la gente que no se jubila, ¿y qué hace? ¿Se queda en la calle la gente que no se jubila? Bueno, lo que en algún momento decía Espert es que esa gente que no tiene los años suficientes no debería tener una prórroga y poder jubilarse o una moratoria.
debería tener la asistencia de la PUAN, que viene de otro núcleo, es otro aporte que hace el gobierno. Existe hoy en día. Existe, exactamente. Pero la PUAN existe para gente que no aportó nunca, para veteranos de Malvinas. En todo caso, ese podría ser un camino que había planteado desde lo administrativo para no desfinanciar la ANSES. Decía, no sé si puede ser un camino, porque el tema es que tampoco puedes dejar a la deriva a miles de personas que tienen 65 años, por edad no pueden trabajar y tampoco tienen la jubilación. Es un tema complicado. De la POM, recordemos que es una pensión, es una prestación de que representa el 80% de la jubilación mínima. Claro. Es decir, la jubilación mínima ya está muy baja en sus precios históricos, entonces un 80% es muy bajo. Y debe ser 250.000 pesos, un poco menos. Aparte, las personas que tuvieron 25 años de aportes con las que no tuvieron ninguno. Por eso lo que se estaba viendo ahora era no descartar al que no llega a los 30. Si vos tenés 20, que se tenga en cuenta eso, para diferenciar la cuestión de lo que vos decís. Hoy muchos, debido a este plan de pagos, la deuda previsional, lo que hacen es pueden pagar los años que les faltan para poder jubilarse. Y en otros casos te los descuentan de tus saberes. Y si no te descuentan de tus saberes, mes a mes cuando percibís la jubilación. Pero es cierto, como dijo ayer Milei, que la verdad hay otras prioridades hoy en el gobierno, no están discutiendo el tema jubilatorio. No, por eso en ese sentido fue muy tajante. Milei dijo, eso es reforma de, ¿cómo lo llama él? De tercera generación, lo vamos a discutir más adelante. Curioso lo de Spert. Si querés lo conversamos un poco. Vos ahí Pero espérame, me dice, hay una diputada de la coalición cívica, está en el tape, vamos con ese, en todo caso, don Oliveto. Primero, a ver, Paulo Oliveto, dale. Básicamente estamos discutiendo ficha limpia. Y como decía el Freire de León, como decíamos ayer, hace muchos años que este partido que yo represento, que es la coalición cívica, entiende que tiene que haber ficha limpia en la Argentina. Y eso no es, en el caso de la coalición cívica, un acto de especulación electoral. Hemos sacado el 1,8, hemos sacado el 50% de los votos y seguimos existiendo, sino es un acto de coherencia venir acá a defender esto. El artículo 1, cuando habla de qué delitos contempla en la modificación de la orgánica de partidos políticos, nosotros entendemos que tiene que comprender la totalidad de delitos dolosos. Esto está en nuestro proyecto de ley presentado por la exdiputada Mariana Stilma y por Lisa Carrió originalmente, y nosotros entendemos que no solo en aquellos que cometen delitos por el ejercicio de la función pública, sino que hay que extenderlo al resto del código. En relación a la última parte que pone una fecha que habla de la condena impuesta que hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada el 31 de diciembre, la verdad que le estamos dando a los jueces la potestad de que pueda ser candidato o no pueda ser candidato manejando la fecha en que te caiga la sentencia. Eso me parece que no es correcto. Tendría que no tener un plazo, sino que una vez que vos tenés sentencia se da el supuesto de por el que no puede ser candidato. Después quiero hacer una propuesta en relación a quienes están comprendidos en la ficha limpia. El artículo 7 hace una enumeración para mí desordenada, que puede dejar a muchos afuera, hasta les diría que bastante capciosa. Yo les propongo en ese artículo 7 reiterar el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, que es una redacción mucho más favorable, mucho más clara y cuyos sujetos comprendidos ya es de práctica habitual en la administración pública. Lo que salga será la ley posible. Nosotros tenemos objeciones en cuanto a la redacción y lo estamos hablando responsablemente. Ahora, en la plataforma que nos llevó a los diputados de la coalición cívica a esta banca y de acuerdo a la doctrina histórica sostenida por la doctora Carrió, para nosotros la ficha limpia tiene que ser ley. Así que vamos a acompañar y vamos a argumentar y les pedimos por favor que tomen en cuenta las objeciones y las propuestas que estamos haciendo en esta instancia responsablemente.
Caferata María, digo, el gobierno o lo que es el bloque oficialista, el PRO, la Libertad Avanza, ¿van a acceder a estos pedidos de la coalición cívica? De decir, escuchen no, sumen no. Tiene que ver, una de las cuestiones es a partir de cuándo se aplica ficha limpia, ¿no? Sí, Pero ¿cómo lo ves a eso? Va a haber una reunión hoy para empezar a porotear y definir cada uno de los artículos. Acá hay un peligro de que vos la puedas aprobar en general mañana, pero después en la discusión en particular algunos artículos te los modifiquen a la fuerza. Ley bases, pasaba eso. ¿Cómo pasó en la ley bases? Sí. Y para que no suceda eso, la idea es reunirse hoy y empezar a ver qué artículos generan más conflicto que otros. La mayor discusión, porque a ver, hay cuestionamientos amplios, recién la escuchábamos a la diputada, que refieren a, bueno, ampliemos la cantidad de delitos, ¿no? Esto lo sostenía en su momento Fernando Carvajal, de decir, ¿por qué limitamos la cantidad de delitos que sus condenas implica una inhabilidad para ejercer cargos públicos y otros no? ¿Por qué una persona condenada por narcotráfico en doble instancia puede ser candidata? Y en el caso de que no esté presa, ¿no? Puede ser candidata, pero no así una persona que esté detenida por un delito vinculado a la corrupción, por malversación, lo que vos quieras. Esa es una discusión. Eso en principio ya está cerrado, de la misma manera que ya está cerrada la discusión en torno a, va a ser en doble instancia, va a ser con la segunda condena de casación. Lo que se está discutiendo ahora tiene que ver con la cláusula de temporalidad, que es algo que incorporó el Ejecutivo cuando presentó su proyecto. Se lo adjudican a Luis Petri, que es el autor de la iniciativa, que tiene que ver con que, bueno, los fallos de segunda instancia para ser efectivos con el año electoral tienen que ser un año antes. Es decir, ahora son 2025, si hay un fallo en segunda instancia en el 2025, bueno, no se aplica para las elecciones de ese año. El caso puntual de Cristina Fernández de Kirchner no cambia en absoluto porque casación son condenas del 2024. Fue el año pasado. Hay una discusión porque dicen, bueno, le estamos dando demasiado poder a los jueces, ¿no? Claro. Que empiezan a jugar con las fechas y dicen, bueno, tal vez el fallo te lo hago en el 2024, el 30 de diciembre, o no, está bien, lo pateo un poco. Que es una pelea con argumentos razonables que da Cristina Fernández desde hace 20 años, ¿eh? Cristina Fernández siempre dice, ¿por qué tanto poder a los jueces que no los elige nadie? Tenemos que tener más representación nosotros, que nosotros somos los únicos elegidos por el pueblo. Esa era la idea de Cristina Fernández cuando en su momento modificó la conformación del Consejo de la Magistratura, donde le dio más relevancia a la dirigencia política que a los jueces. Y es un tema muy interesante, ¿eh? Fue lo que pasó con Lula, aparte. Pero claro, y además digo, me parece que a veces hay que tener mucha prevención por las oposiciones en cualquier lugar del país. Porque vos tenés provincias, varias, ahora me parece que la cuestión va alternando, pero vos tenés provincias donde hay una hegemonía política durante mucho tiempo. Si vos tenés hegemonía política, y la justicia la designaste vos, ¿no? Vos sos poder político, vos designás jueces, designás integrantes de la corte. Digo, ¿cómo no suponer que a lo mejor, cuando aparece un candidato con posibilidades, algún juez nombrado por el poder político descubre una condena, ¿no? Y complica la vida de ese candidato que se opone al oficialismo de turno? Pero esa es una objeción que puedes hacer a la ficha limpia en general, no claro. solo la cláusula de temporalidad. No, claro. Porque esa es mi duda, y incluso si bien la diputada se lo vamos a consultar. Si el problema es la arbitrariedad del juez o jueza de turno que va a definir cuándo es ese fallo, bueno, lo mismo sucede para el fallo que sea 2 semanas antes del cierre de listas, por ejemplo, o incluso de las mismas elecciones. No es que eliminando la cláusula de temporalidad vas a eliminar la posibilidad de esa arbitrariedad, tiene que ver con la confianza, ¿no?, que tenés en la justicia. Pero bueno, en principio es una de las pedidas modificaciones que hay adentro de un sector del radicalismo, así que el oficialismo está un poco así abierto a posibles modificaciones, van a haber negociaciones, y si ven que no tienen el número para el quórum, más que nada, es probable que terminen siendo receptivos a alguno de pedido de estos cambios. Además, este es un tema interesantísimo porque además, la verdad, vos ayer creo que decías algo, María, esto estamos discutiendo y estamos muy metidos en la cuestión. En el Senado es como imposible que esto pase, ¿no? Que pase ficha limpia, porque la verdad, todo supone que los 30 y pico de senadores del peronismo se van a broquelar y van a rechazar esto, ¿no? Sí. Entonces es como una discusión casi ideológica y punto. Pero digo, vamos a lo político, ¿no? Porque en algún momento a Macri le decían, vos la tenés que meter presa a Cristina. Y Macri razonablemente decía, mira, la verdad que no está en mí, y además
es un riesgo político enorme ponerla presa a Cristina, ¿no? Y digo, y ahora, si Cristina no es candidata, vos tenés que pensar, imaginar este país políticamente. ¿No es complicado que Cristina no pueda ser candidata por una decisión que toma tu gobierno? ¿No la victimizás? Una Cristina que hoy está golpeada, le cuesta ordenar. Si vos decís, no puede, me parece que la empoderás. Digo, uno estaría muy atento a ese tipo de cuestiones que puede pasar desde el poder político mirando el escenario global. Más en un contexto de un peronismo desordenado, que Claro. tiene una discusión de liderazgos muy fuerte en este momento y que todavía ni siquiera se ha sentado a ver cómo van a ser la lógica electoral de la provincia de Buenos Aires, que es donde el peronismo piensa que va a sacar mayor cantidad de votos. En el pasado, todos los momentos en los cuales hubo un avance de la justicia en alguna de las causas de Cristina, permitió bloquear a todo el peronismo. Claro. Fue en su momento Axel Comodoro Pi, Kicillof, acordate, claro. Sí, Axel Kicillof, que es con quien tiene un poco esta guerra fría en este momento Cristina, que bueno, estarán viendo de cómo lo resolverán, porque hay que organizar unas elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero hasta el momento Kicillof siempre fue muy tajante a la hora de denunciar una proscripción contra Cristina, y bueno, y son excusas para acercarse en un momento que la relación personal está muy golpeada. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que te dicen en el kirchnerismo? El kirchnerismo te dice, no, a ellos, al gobierno lo que le conviene es que Cristina no pueda ser candidata porque es quien mejor mide en la provincia de Buenos Aires. Son posturas distintas. También, en alguna manera, porque viste, Pato, que en el radicalismo, la coalición cívica, en esta denuncia sistemática respecto a un acuerdo entre Cristina y Milei, siempre se refina que a ellos les conviene polarizar entre ambos, ¿no? Le conviene polarizar e invisibilizar al resto de la oposición. Lo que dicen en el Instituto Patria es que no es así. Lo que a ellos les conviene es que Cristina sea candidata, pero el gobierno no quiere que lo sea. Sí, vos a mí lo que sí me queda muy claro, y supongo vamos a coincidir, yo la escuchaba muy enfática Paulo Oliveto, ¿no? Sí. Diciendo, bueno, a veces sacamos el 2% de los votos, 1.8, a veces el 50%, fue en la capital. Pero es cierto, una es la posición de Paulo Oliveto, diciendo, tiene que haber ficha limpia. Sí, claro. Ahora, esa posición no tiene por qué ser la misma, ni es la mirada de la mañana en la cual se junta el triángulo de hierro a decir que para dónde avanzamos. No es la misma posición. Vos sos el representante del Ejecutivo, el dueño del poder político, tu mirada tiene que ser más amplia que la mirada que tiene la coalición cívica en una cuestión puntual. Y la ficha limpia, a ver, también recordando, contexto, la impulsó la coalición cívica, fundamentalmente Silvia Lospenato. Lo que buscó el Ejecutivo también es borrar un poco la firma que era solo el PRO y a hacerse cargo de la iniciativa. Perdóname, impulsada por Lospenato con Milei presidente, no tanto cuando el presidente era Macri, por ejemplo, ¿no? No, sí, tuvo dictamen en su momento la ficha limpia cuando Macri era presidente, ya la impuso desde el 2016, no pudo ser aprobada en su momento, no tuvo mucho espacio, y la verdad es que, de vuelta, son todas especulaciones siempre que chocan con la misma barrera, ¿no? Que es la barrera del Senado. Hay ahí una duda generalizada y vos hablás en privado con dirigentes del oficialismo y de la oposición y ninguno tiene mucha expectativa de que salga en la Cámara Alta. Puede haber sorpresas, pero de vuelta se asuma el capítulo de la Corte Suprema. Una muy interesante gimnasia intelectual para diputados hasta aquí. El debate. Efectivamente. Estamos con María Caferata, esto es Orden del Día. Me dicen que ya está lista para ingresar después del corte Margarita Stolbizer. Ya venimos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Ahí estamos, 11 de la mañana con 31 minutos y dijimos que estaba Margarita Stolbizer. Hola Margarita, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, buen día, ¿cómo están? Bueno, Margarita, estábamos hablando recién con María de escenarios posibles en torno a ficha limpia, tratamiento mañana en diputados. ¿Qué pensás? ¿Acá en diputados sale? ¿Hay que ser cauteloso? ¿Qué decís? No, pienso que no puede tener dificultad, ¿no? Más allá de que yo pienso que hay una sobrevaloración del tema, aquí en la Cámara, en los discursos, digamos, tan ampulosos que se hacen a través de este tema, como si esto fuera a terminar con la corrupción, como si con esto fuéramos a sanear definitivamente el Congreso. Yo tenía un montón de mucha fe, Margarita, me estás tirando por el piso. La verdad es que no, me parece que hay una sobrevaloración, creo, porque además soy de quienes piensan que cuando una persona tiene 2 condenas por corrupción, esa es la exigencia, digamos, lo que nos unifica a quienes vamos a ser mayoría en este tema, es de sentido común que no sea candidato. Hace falta que una ley diga que no puede ser candidato. Nuestra Constitución ya establece parámetros de idoneidad, de honestidad, por lo cual una persona que está condenada por delito no podría ser. Una aclaración que me parece siempre que hay que tener en cuenta, porque se habla muchas veces del tema de la justicia o el papel de la justicia en el medio, por eso a mí no me gusta el agregado que está en el proyecto del gobierno, porque eso sí es involucrar a la justicia, cuando en realidad originariamente el tema es imponer lo que sería un requisito de elegibilidad. Así como tenemos... Elegibilidad, claro, de elegir, sí, no vale. pueden ser elegibles, digamos, no pueden ser candidatos aquellos que tienen doble condena por delito de corrupción. Insisto, es de sentido común esto. Después, la persona acusada, que tiene las 2 sentencias, digamos, bien puede ir a la Corte con su recurso extraordinario. No se le está impidiendo, por supuesto. Lo que estamos diciendo es que ese doble conforme, que es lo que exigen todos los convenios internacionales de derechos humanos, sea la exigencia acá y no la Corte, como plantean algunos, ¿no? Hablemos de la cláusula de temporalidad, que forma parte de esta discusión en torno a ver, bueno, cuánto espacio se le da a los jueces o no, cuánto espacio a los jueces. ¿Va a haber un pedido para que se modifique? ¿Cuáles son los cuestionamientos puntuales que se hacen? A ver, para darte una aclaración, con Pato estábamos conversando recién que entiendo que el problema es que se le da demasiado poder a los jueces para definir cuándo sacan ese fallo, si lo hacen en el año electoral o no hacen en el año electoral. Pero esa arbitrariedad no es la misma en el caso de que puedan sacar el fallo una semana antes de las elecciones o del cierre de listas. Sí, por eso. La verdad es que para mí es una cláusula que no tiene ningún sentido, ese agregado que se ha hecho. Es solamente para decir, bueno, metimos algo nuevo. Me parece que es más de apariencia que en realidad. No creo que el Ejecutivo tenga una voluntad real de que esto avance. No creo que les interese demasiado, por supuesto, pero creo que en diputados va a salir, que se puede construir esa mayoría sobre la base de la coincidencia principal, que es el doble conforme. Sería la épica, perdóname, la épica de diputados y el realismo de senadores, más tal vez sea así. No, otra cosa que me parece siempre importante aclarar, que cuando hablamos de doble conforme, significa que tiene que tener 2 sentencias en las que la persona haya sido condenada. Lo digo sobre todo porque no es suficiente que un tribunal de apelación haya dictado una condena si el de la primera instancia no lo condenó, porque eso sería una sola condena y entonces sí necesitaría el fallo de la Corte. Ahora, cuando hay las 2 condenas, que es del tribunal y el de la Cámara de Casación, por ejemplo, ahí ya estamos en condiciones de decir hay 2 condenas, entonces no hace falta la Corte. Eso es lo que piden todos los convenios internacionales, los estándares internacionales son con 2 condenas. Pero insisto con esto, es de sentido común que una persona que fue condenada 2 veces por un delito de corrupción no pueda ser candidata. Ahora, acá también va la vida de los partidos políticos, sinceramente, porque el problema no es lo que nosotros dejamos o no. ¿Qué está dispuesto a hacer un partido político o una alianza electoral cuando arma su lista de candidatos? ¿Están dispuestos a sanear efectivamente y que el Congreso no pueda ser una guarida de delincuentes dándole fueros para ampararlos? ¿Están dispuestos a eso o van a seguir metiendo acá a cualquiera? La verdad es que el primer rigor, digamos,
digamos, el primer test, digamos, de la honestidad, de la integridad, la tienen que hacer los propios partidos políticos, ¿no? ¿Y qué crees que viene ahí? Porque vos te metés en un tema, bueno, a ver, primero para que quede claro, ¿vos creés que Ficha Limpia puede salir? Creo que sí, de no hecho, te convence mucho la sobreactuación. Claro, voy a dar quórum, voy a votarlo, somos por supuesto. contestes por lo que estamos viendo de que hay una muralla infranqueable en el Senado, que debería ser un milagro para que esto salga. ¿Esto es así? Yo creo particularmente eso. Hoy va a haber, como decía María, una reunión para tratar de consensuar en un único dictamen, digamos, para que no se vayan a escapar los votos en función de, digamos, no acompañar un dictamen único. Así que yo soy autora de uno de los dictámenes, pero estoy dispuesta, por supuesto. ¿Quiénes van a participar de esa reunión? Mira, en nuestro bloque sé que va a participar, va a ir el diputado Agos Carreño y después irán diputados de distintos bloques, de los que tienen, digamos, algún dictamen que pueda formar parte de un consenso, de un acuerdo. Y vos recién dijiste un tema que es, che, hay que ver el rol de los partidos políticos acá. Ahora, ¿qué te ves o qué ves, Stolbizer, Margarita, para el año que viene y para dentro de 3 años? Digo, ¿no ves como una multiplicación de los candidatos mediáticos del streaming y que como tiene su origen el presidente, tiene sus propios streamers, tiene sus streamers del peronismo, tiene sus streamers... ¿No ves más un mundo con esos nombres que con los más clásicos de los partidos? Sin duda, sin duda lo que vos planteás es un debate muy de fondo, que tiene que ver con el debilitamiento de la democracia de partidos, pese a que eso está en nuestra Constitución. La Constitución dice que nuestra democracia es una democracia donde los partidos políticos son los que tienen el monopolio de la presentación de candidaturas. Para ser candidato, por más mediático que sea, necesita siempre un partido político. Pero hoy ya los partidos políticos no existen como tales. Yo soy miembro de un partido político nuevo, moderno, que cumple con todas las reglas, pero lo cierto es que hoy la posibilidad de estar o de ingresar en una lista tiene más que ver con las personas que con los partidos. Santa Fe es un laboratorio muy interesante desde hace rato. Muy interesante. Como hay boleta única y hay foto, los partidos tradicionales buscan desesperadamente una cara conocida, que puede ser conductor de un noticiero, que puede ser un cantante. Santa Fe es un buen laboratorio para muchas cosas, porque ellos empezaron con el sistema de boleta única, por supuesto, tienen paso y ejercitan muy bien la paso también. Reutemann es uno de los primeros extrapolítica convocados. Hay ahí como un funcionamiento de una democracia muy institucionalizada, que me parece que es bueno. Lamentablemente a nivel nacional esto no existe ni en las otras provincias, ¿no? Y pensando en términos del escenario electoral, pero también de representación política, ¿qué lugar le queda al centro político, Margarita, en un contexto de muy fuerte polarización entre Milei y el peronismo, el kirchnerismo y Cristina? Esos sectores que tal vez en su momento formaron parte de Juntos por el Cambio y hoy están un poco huérfanos, sabiendo que gran parte de las figuras del PRO de alguna u otra manera están haciendo el salto a la Libertad Avanza o lo van a hacer. Bueno, ¿qué pasa con esos sectores del ex Juntos por el Cambio dentro de esta lógica muy polarizada? La UCR y la coalición cívica, dirías vos. Y nosotros. Y claro, exactamente, sí. No, y Emilio Monzón, Nicolás Más, por eso nosotros fuimos juntos. Y un poco nuestro bloque, el Bloque Encuentro Federal, viene a ser la representación de esa línea de pensamiento, sobre todo, que nosotros pensamos con un correlato electoral, pensando ya en términos de lo que va a pasar en el armado de este proceso electoral. Nuestro bloque va a cumplir un papel importante ahí, más allá de que las elecciones son provinciales y por lo tanto las estrategias y las alianzas van a ser provinciales, pero nuestro bloque va a tener un correlato ahí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a diferenciar de los extremos. No somos Milei, no somos Cristina Kirchner. Ahora, tampoco nos gusta hacer el espacio del centro, porque la idea del centro es casi sin identidad. ¿Qué es el centro? Es lo que resta, lo que queda. Entonces nosotros, nuestra estrategia, ¿cuál es? Construir un triángulo donde nosotros podamos ser un vértice más. Hay 2 vértices, nosotros queremos ser el tercero. Más allá del caudal de votos, de la cantidad, porque yo entiendo que hay una polarización muy marcada que se va a llevar una gran cantidad de votos. Ahora, sigo pensando que hay una porción de la población
muy importante que no se siente representada por los extremos. Ese discurso brutal, violento, que nos lleva más al pasado que al futuro, que es el que tiene el presidente Milei, que se va de la agenda de género, la agenda del clima, del mundo occidental, y la berretada de Cristina y sus respuestas y la corrupción. La verdad es que repiten modelos autoritarios que son muy malos para la Argentina. Esa polarización ha sido muy mala para la Argentina. Y hay mucha gente que hoy o mañana o capaz que dentro de 2 años se harta de esas cosas y se da cuenta que ese péndulo de la Argentina no nos lleva a ningún lado. Entonces es importante que nosotros podamos ofrecer un espacio que represente a toda esa gente, que busca algo moderado, equilibrado, con capacidad de diálogo y fundamentalmente con gente decente, ¿no? Que es una diferencia que nosotros queremos marcar con 2 opciones que tienen mucho de opacidad, ¿no? Bueno, muchos serán ex socios suyos. Quería preguntarte, ¿no? Muchos compañeros en las listas, en la Cámara de Diputados, eran integrantes del PRO y que ahora están analizando la posibilidad de esa Libertad Avanza. ¿Qué opinas de ese traspaso? ¿Es un signo de los tiempos? Sí, pero hace mucho tiempo que se da todo eso. Recordemos el borocotó y la borocotización fue tal vez aquello que tuvo. Vos sos demasiado joven. La borocotó era gobierno de Néstor Kirchner con, con Alberto Fernández de jefe de gabinete. Claro, pero... Que los dos eran hinchas de Argentinos Juniors, tenían un vínculo. Borocotó ingresa por una lista y termina pasándose. Entonces quedó 2013 eso como un verbo nuevo que la borocotización. Pero ejemplos del borocotó, de toda la vida, acá hemos visto cantidades siempre, y tiene que ver con una visión muy pragmática de la política, donde lo que ganan no son los ideales, las convicciones, digamos, los principios, sino ver dónde me ubico para conseguir algo mejor. Hoy no hay ninguna duda que Milei es el foco de atracción para todos esos que tienen una visión muy pragmática de la política. Entonces no importa si lo que está diciendo va a contramano de lo que ellos defendieron antes. Y tiene que ver también con algo muy común, que es el doble estándar de la política. Tiene que ver con el debate de ficha limpia también, que es ver la corrupción en los otros y no ver nada en los propios. Margarita, vos sos del oeste del conurbano y te pido una respuesta que sé que vas a ser sincera. Primero, ¿qué crees que va a hacer Kicillof, o si te conviene o no, o crees que hay que separar las elecciones en la provincia? Y lo otro, se están matando entre el gobierno nacional y Kicillof sobre responsabilidades presuntas en materia de seguridad. ¿Qué crees vos? ¿Que es cierto que hay una responsabilidad concreta en Kicillof? Kicillof es hijo de las circunstancias y no ayuda a lo necesario a la nación. ¿Cómo ves ese tema? A ver, hay de todo un poco. Primero, a la más fácil, creo que hay que desdoblar las elecciones para que la provincia pueda de una vez por todas tener una identidad y que la gente pueda votar por personas y por ideas los temas de la provincia. Discutir los temas de la provincia. En eso el tema más importante para la provincia es el tema de la seguridad. Pues la verdad, yo no soy de los que abrazan la idea de una provincia pobre, necesitada. Somos la provincia más grande y más rica de la Argentina, que por lo tanto debería estar en condiciones de resolver sus problemas. Y sí creo que el foco está puesto en la seguridad. La seguridad es un problema, o la inseguridad, que se arrastra desde hace muchísimos años, que no se le puede endosar a ninguno en particular, pero es la suma, por supuesto, del oportunismo que vimos muchas veces y volvemos a ver, desde Bloomberg en algún momento, pero que se sigue repitiendo, que es esa cosa de la respuesta inmediata, del efectismo para resolver problemas que son complejos de manera simple. Entonces las propuestas de los gobiernos, porque son las más efectistas, es aumentamos las penas, construimos más cárceles, y la verdad el problema tiene tanta complejidad que si uno no lo aborda en conjunto en todos los niveles de gobierno, municipal, provincial y nacional, no lo aborda en conjunto por todos los ministerios. Vos tenés que saber que el Ministerio de Educación tiene que resolver el problema del abandono escolar tan temprano que tenemos, porque el chico que abandona la escuela a los 13, 14 años, claro, entonces tiene 2 días después un arma en el bolsillo. Ahora, ¿no? Y además hay un problema de proporciones y de tamaño, ¿no? Yo vivo en el conurbano, pero trabajo acá. Y en Capital vos te tropezás con la policía. Claro. Puede ser la policía federal, la local, los guardianes de tránsito, pero te tropezás.
Y vos en el conurbano, primer, segundo, tercer cordón, ves un policía una vez por semana con suerte. Claro, eso es lo que pasa básicamente. Sí, ¿no? sí, pero tiene mucho que ver con el tamaño, con el volumen. Con el tamaño, con los recursos que tenés y con la cantidad de gente. Pero, insisto, si se van a repetir las fórmulas para abordar la problemática de la seguridad y todo lo que inventan es el tema de las penas y las cárceles están repletas. Y la verdad es que las cárceles son institutos para perfeccionarse en el delito. El que entra como un delincuente primario sale como un delincuente recontra especializado, miembro de una organización criminal con todos los recursos más sofisticados. La cárcel los termina de graduar. Estaban mezclados en las comisarías de Capital Federal, por ejemplo. Sí. Hablando un poco del tema penal, vos lo mencionaste un poco recién. ¿Qué opinas de este anuncio de Casa Rosada sobre la posibilidad de eliminar el agravante por femicidio? Tengo la peor opinión, por supuesto. No precisamente por lo que ellos están viendo ahora tardíamente después del anuncio, que se dan cuenta que además, con el principio de la ley más benigna, muchos que están presos por ese delito se podrían ver beneficiados. No, yo estoy absolutamente en contra porque eso es desconocer una realidad en la Argentina, que es que una mujer muere por violencia de género cada 27 horas. Dejan cientos de niños y niñas sin mamá durante el año y además hay que considerar todas estas cuestiones, que es que la mayoría de ellas mueren dentro del ámbito doméstico, mueren como víctimas de la violencia de género de una persona de su propio grupo familiar. Hay que entender esas realidades. La otra cuestión, porque salen con el discurso este de la igualdad y demás, deberían leer la Constitución, que la Constitución es la que establece exactamente que los gobiernos deben implementar políticas de lo que se llama la discriminación positiva para que una relación que es naturalmente desigual pueda no serlo, ¿no? Discriminación positiva me la enseñaban mujeres diputadas hace 30 años cuando peleaban por el tercio. Exactamente, Digo, ¿pero por qué? Y bueno, me dice, porque tenemos que forzar que sea por lo menos el tercer lugar, porque si no, no hay ninguno. Exactamente. Eso se llama discriminación positiva. Claro, sí. Exactamente, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, aprovecho, más global en todo caso, ¿no? En base a esto que estás diciendo. Toda esta agenda de la batalla cultural del gobierno. Vos ahí, no sé, en las conversaciones que tenés con otros diputados y otras diputadas de la oposición, ¿ves ahí una decisión del gobierno de querer avanzar? Pienso en la ley de identidad de género, el caso de los femicidios, ¿o no ha habido acercamientos de parte del oficialismo para ver de tantear cómo está el escenario? Acá no he tenido yo y me da la impresión que no les va a ser muy fácil. Tanto lo que tiene que ver con reformas del Código Penal como esas, o leyes que realmente son muy caras a la trayectoria de este Congreso, que las hemos celebrado, digamos, el matrimonio igualitario, la igualdad de género. Retroceder en eso lo veo casi imposible, como es casi imposible mandar al Congreso una norma para salirse de la Organización Mundial de la Salud o del Acuerdo de París del cambio climático. Igualdad de género, ayer recordaba ella, 166 votos a favor y también... Identidad de género. Es igualdad de género, exactamente. Identidad, claro. Identidad de género, era, sí, ahí está, era. Igualdad de género, identidad de género, dale. Sí, hubo leyes realmente con mayorías muy, muy importantes. Me parece que no hay margen para retroceder en esos puntos. Pero se va a colar el otro debate que vos decías, que es este del pragmatismo, de los que empiezan a querer quedar bien con el gobierno y entonces tienen el doble estándar y algunos que defendían las cuestiones de género y de igualdad hoy estén más predispuestos a dar una discusión en sentido contrario, ¿no? Muy bien, Margarita Stolbizer, un montón de respuestas, pero bueno, nos interesaba fundamentalmente la primera parte, ficha limpia y el escepticismo después de Stolbizer para con lo que puede pasar en la Cámara. Te rompió el corazón, Pato. No. Margarita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos en orden del día, el momento del diputado Carvajal, hombre de la provincia de Formosa, que decía esto. A ver, en primer lugar, un dato de contexto político. A nuestro juicio, el gobierno de Javier Milei no quiere la ficha limpia, no le interesa, no la comparte. Es un gobierno con escaso apego a la transparencia republicana y a la independencia del Poder Judicial, por lo cual está muy claro que no le interesa y lo demostró en los hechos
cuando se negó su bloque a dar quórum para tratar el proyecto en el mes de diciembre. Ahora convocó a extraordinarias, tuvo este acto de enorme deshonestidad política de querer apropiarse del proyecto y entonces en vez de trabajar sobre los dictámenes que ya tenían, mandan un nuevo proyecto que es mucho peor que los anteriores. Es un proyecto que mantiene los errores técnicos que habíamos logrado corregir en el dictamen de diciembre, esta burrada procesal de hablar de segunda instancia, y además algo más grave todavía, y es que incorpora el concepto del lawfare, es decir, de que hay jueces y tribunales que actúan midiendo los tiempos electorales, y por eso establece que las sentencias tienen que ser dictadas en años no electorales. Esto es una barbaridad, para nosotros absolutamente inaceptable. Y además mantiene el criterio, porque esto hay que decírselo a los ciudadanos, que no contempla todos los delitos. A veces hablan, bueno, las personas condenadas. No, esto no es cierto. Solamente se refiere a algunos delitos específicos contra el Estado, pero con esta ley de ficha limpia que propone el gobierno y sus aliados, un violador va a poder ser candidato, un asesino va a poder ser candidato, un pedófilo va a poder ser candidato. Entonces, lo primero que en esto yo les pido, lamentablemente no lo consiga, es que dejen de mentirle a la gente. No digan los condenados, digan un sector de estos condenados, pero muchos otros condenados por delitos gravísimos van a poder ser igualmente candidatos. ¿Por qué? Bueno, porque, reitero, no hay vocación de avanzar con una ficha limpia en serio, que es el dictamen que nosotros hemos firmado. Nosotros proponemos que ficha limpia sea para todos los delitos graves, relativamente graves, con penas graves, que han sido condenados desde que existe una sentencia de un tribunal único, ya no podrá ser candidato. Lo que sí nosotros también estamos proponiendo son limitaciones temporales, porque el trasfondo de todo esto es que el problema es que la justicia tiene una deuda pendiente con la sociedad y que es resolver los casos en plazos razonables. Y esto lamentablemente no está sucediendo. Entonces la ficha limpia surge en ese contexto y la discusión va a ser complicada seguramente en la sesión, porque, reitero, el proyecto que ha mandado el gobierno con esta intención de apropiarse del proyecto de ficha limpia y hacer campaña electoral es muy malo, y me parece que así como está le va a costar encontrar los consensos para definir la votación en particular. En general, todos estamos dispuestos a votarlo, nosotros con nuestra reserva y con nuestro dictamen, pero en general estamos de acuerdo, pero el texto concreto propuesto por este gobierno es muy malo, pésimo desde todo punto de vista, y creo que ahí le va a costar encontrar los consensos. Bueno, no es sencillo explicar esto, ¿no? Porque lo hemos dicho por allí, mucha épica, mucha discusión importantísima en diputados. Iba a haber un pragmatismo en el Senado contundente. Me gustó ese resumen. Épica en diputados, pragmatismo en el Senado. No cruza pasos perdidos esto. No cruza, y por el panorama no parece ser. Pero bueno, comentaba un poco la diputada Margarita Stolbizer, sí hay expectativa de que mañana se apruebe. Lo anticipó ella misma, va a haber reunión hoy por la tarde, se van a juntar diferentes diputados de los bloques opositores más amigables que sí quieren aprobar la ficha limpia, y por lo que sostenía la diputada, parecía ser que esa cláusula de temporalidad que estábamos conversando va a terminar siendo modificada. No parece que el oficialismo tenga mucha resistencia y quiera dejarla así tal como está. Y si es el escenario, mañana 10 de la mañana hay sesión, el oficialismo probablemente consiga quórum y apruebe la ficha limpia. Y me gustó esa frase de Stolbizer, que no le gusta la sobreactuación del honestismo. Sí. Estuvo bien, me parece que sujeta a la realidad. Sí. Nos tenemos que ir, María Caferata. Enseguida la continuidad de TV, por nuestra parte nada más. Gracias, buenos días.